nuestro Salvador Jesucristo ya enfrentaba grandes sufrimientos impuestos por los hombres crueles de su época. Mientras exploramos los relatos bíblicos sobre los responsables de la crucifixión, surge una pregunta inquietante. ¿Qué sucedió con aquellos que causaron la caída de Cristo? En este video, exploraremos los trágicos destinos de aquellos que crucificaron a Jesús. Antes de continuar, te pido que apoyes nuestro trabajo dejando un like, suscribirte al canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Una vez hecho esto, comenzaremos con el notorio gobernador Poncio Pilatos. Poco se sabe sobre la crueldad del juez que ignoró los clamores de la multitud para condenar a Jesús a muerte, aunque se sabe que nació en Italia o en Escocia. Poncio Pilato ejerció el cargo de prefecto romano de Judea y gobernó durante el ministerio de Cristo. Filón de Alejandría, un filósofo judío del año 58 después de Cristo, lo describió como un juez cruel, que robaba, ejecutaba sin juicio y era extremadamente severo. En la Biblia, en Juan, Pilato pregunta a Jesús acerca de la realeza, a lo que Jesús responde: «Tú dices que yo soy rey. Para este propósito yo nací, y para este propósito vine al mundo, para testimoniar la verdad». El historiador romano Tácito relata que Pilato fue destituido y llamado de vuelta a Roma por abuso de poder. La historia no termina ahí. Eusebio de Cesarea afirma que Pilato se suicidó bajo órdenes del emperador Calígula, haciendo su muerte aún más trágica. Se cuenta que el cuerpo muerto de Casus Lenus fue arrojado al río Tíber, donde se encontraron evidencias científicas de su existencia. Como si la crucifixión no fuera suficiente, el prójimo de nuestra lista encontró su destino por asegurar que Jesucristo diera su último suspiro en la cruz. Casus Lenus, un centurión romano, conocido por ser el soldado que perforó el costado del pecho de Cristo. El nombre del centurión, originario de Capadocia, Turquía, se menciona en el Evangelio de Nicodemus, un libro que no forma parte de la Biblia oficial, aunque ninguna historia bíblica revela su nombre. Según este texto prohibido, él se convirtió al cristianismo después que sangre y agua de Cristo estornudaron en sus ojos, perjudicando su visión. En virtud de su nueva fe, fue arrestado y decapitado, convirtiéndose en uno de los primeros mártires. Durante mucho tiempo, se creyó que su cabeza decapitada poseía poderes mágicos y curaba al rey Herodes de Judea, un hombre que también tuvo una muerte horrible por conspirar contra la vida de Cristo durante su reinado, que va de 74 a 4 a.C. El rey Herodes, un títere de Roma, gobernaba el territorio de Judea, que era independiente pero aún fuertemente influenciado por Roma. En la Biblia, el rey Herodes es mostrado como un hombre cruel que no tuvo participación directa en la crucifixión de Jesucristo. Sin embargo, sus acciones fueron extremadamente crueles, pues él ordenó la muerte de varios niños inocentes después de saber de la llegada del Hijo de Dios. Estaba obsesionado con destruir a nuestro Mesías antes de que pudiera crecer, temiendo la posibilidad de un rival al trono, y comenzó una masacre, matando a todos los bebés en Belén con 2 años de edad o menos. Una voz fue oída en Ramá, lamentación, llanto y gran llanto. Raquel llorando por sus hijos, negándose a ser consolada porque ellos ya no existen. Mateo, en el 2 capítulo, versículo 18, revela que la crueldad del rey Herodes no se limitaba solo a los que estaban lejos de él, pues él también fue responsable por el asesinato despiadado de sus 3 hijos y de una de sus esposas. Te preguntarás, ¿qué hace que tu muerte merezca un lugar en nuestra discusión? Los expertos creen que Herodes murió debido a problemas relacionados con gonorrea o insuficiencia renal, según Ian H. Eman, de la Universidad de Washington. La evidencia proviene de los relatos de los últimos días del rey. Sufrió de picazón intensa y dolor en los intestinos, dificultades para respirar, convulsiones frecuentes y una infección grave en los genitales. Dada la gravedad de sus acciones, sería posible argumentar que merecía una muerte aún más horrible por haber ordenado la muerte de bebés inocentes, solo por miedo a ser superado.
pasando a otro hombre que encontró una muerte horrible a manos de su pariente, el emperador Tiberio. Mientras Tiberio gobernaba Roma de 14 a 37 después de Cristo, los evangelios no afirman que él tuvo cualquier papel en la planificación del asesinato de Jesucristo. Puede parecer insignificante ahora, pero hace 2000 años, Judea estaba muy lejos de las preocupaciones de Roma. Eso significaba que aquellos en posiciones de alta autoridad en Roma, en la época, estaban desinformados sobre lo que ocurría en Judea. Como resultado, Poncio Pilato tuvo facilidad para proseguir con la ejecución de Jesucristo. Durante muchos años después de la muerte de Cristo, los emperadores de Roma permanecieron ignorantes de su trágico destino. Se puede decir que esta ignorancia también contribuyó a la muerte de nuestro Mesías. El historiador romano Suetonio relata que el emperador Tiberio fue envenenado, después hambriento y sofocado con una almohada por su sobrino nieto Calígula, que se convirtió en uno de los emperadores romanos más infames. Luego en nuestra lista tenemos a alguien que puede ser comparado con un amigo desleal, uno de los seguidores de Cristo, el apóstol Judas Iscariote. Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles que entregó a su maestro a las autoridades responsables de su crucifixión a cambio de 30 piezas de plata. Voluntariamente traicionó a su maestro, llevando a los soldados romanos al jardín de Getsemaní y besando a Jesús para que pudieran identificarlo. En los Hechos, en el primer capítulo, versículo 18, se dice: «Este hombre adquirió un campo con el premio de su iniquidad y cayó de cabeza, rebelándose en medio, y todas sus entrañas se derramaron». No mucho tiempo después de su traición, Judas Iscariote murió vergonzosamente al ahorcarse, después de devolver las piezas de plata y arrepentirse de sus acciones. Se dice que su cuerpo colgando sufrió una descomposición horrible, con sus entrañas casi explotando. El siguiente traidor de la divinidad era también uno de los discípulos de Cristo, el apóstol Pedro. Aunque la traición de Pedro a Jesucristo no fue tan severa como la de Judas Iscariote, todavía jugó un papel significativo en la caída de Cristo. La historia del apóstol Pedro es bien conocida por la mayoría de nosotros, especialmente como él negó vergonzosamente a su maestro 3 veces mientras Jesús estaba siendo perseguido. Una sierva cuestionó su relación con Jesús y otras 2 personas le preguntaron si estaba con Cristo. Pedro no dudó en negar a su divino maestro. Aunque se arrepintió y lamentó sus acciones más tarde, continuó negando a Jesús en los momentos más cruciales antes de su muerte. Pero ¿cómo crees que el apóstol Pedro encontró su caída? Bueno, su muerte no fue tan diferente de la de Jesucristo. El apóstol Pedro fue condenado a muerte por crucifixión por el emperador Nerón en Roma, en el año 64 después de Cristo, con la intención de replicar la muerte de su Salvador. Sin embargo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera, Pedro fue crucificado cabeza abajo, haciendo su muerte aún más temible. Finalmente, llegamos al último hombre responsable de la muerte de nuestro Salvador. Cuando Jesús fue condenado a la crucifixión durante su cautiverio, el sumo sacerdote José Caifás siguió la tradición judía y ordenó su arresto en el templo hasta que un consejo de sacerdotes escuchó su caso. Con la clara intención de matar a Cristo inmediatamente, Caifás ejecutó su plan en secreto, y el veredicto fue anunciado bajo el manto de la oscuridad. Caifás y su suegro Anás conspiraron juntos para eliminar a nuestro Mesías, usando su influencia y poder como líderes religiosos distinguidos durante el ministerio de Cristo. Después de ser interrogado, Jesucristo fue transferido directamente a Caifás, que era el sumo sacerdote en la época, a pesar de no tener autoridad para ordenar la muerte de las personas. Caifás acusó a Jesús de blasfemia y, con la ayuda del gobernador Poncio Pilatos, lo condenó a muerte. La leyenda dice que Caifás vivió muchos años después de condenar a Cristo, pasando sus últimos días consumido por terrible tristeza y arrepentimiento. Finalmente, murió de vejez en 66 después de Cristo en la isla de Creta. Entre todos los involucrados, Caifás pudo haber tenido la manera menos horrible de morir,
pero solo nuestro Dios sabe qué destino infernal Él acabó enfrentando después de lo que hizo a nuestro Salvador Jesucristo. Cuando Jesucristo murió y resucitó, fue buscado por sus ángeles. Al reflexionar sobre las vidas y los destinos de aquellos que desempeñaron papeles cruciales en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos con una mezcla de justicia divina y misericordia eterna. La narrativa que exploramos no solo detalla las acciones de aquellos que fueron directamente responsables de la muerte de Jesús, sino que también nos invita a considerar las complejidades del arrepentimiento y la redención. Las historias de Poncio Pilato, Casus Lenus, el rey Herodes, el emperador Tiberio, Judas Iscariote, el apóstol Pedro y José Caifás ponen de relieve una verdad innegable. Las acciones humanas tienen consecuencias, tanto en este mundo como en el venidero. La Biblia nos enseña acerca de la justicia de Dios, que es tanto rigurosa como compasiva. Las muertes trágicas y las consecuencias eternas enfrentadas por aquellos que traicionaron o dañaron al Hijo de Dios destacan la seriedad del pecado y la realidad de la justicia divina. Sin embargo, también se nos recuerda el poder del arrepentimiento y la posibilidad de redención, como se evidencia en la transformación de Casus Lenus y en el arrepentimiento de Pedro después de negar a Cristo. Esta reflexión nos invita a una evaluación personal de nuestras vidas y acciones. Estamos llamados a buscar la misericordia y el perdón de Dios y a vivir de manera que honre y glorifique el sacrificio de Jesús en la cruz. Que podamos aprender de los errores de aquellos que vinieron antes que nosotros y buscar una relación más profunda y sincera con nuestro Salvador. Señor Todopoderoso, nuestro justo y misericordioso Padre, ante ti nos inclinamos en humildad y reverencia. Reconocemos, a través de las historias de los hombres que condenaron a tu amado Hijo, el peso del pecado y la profundidad de tu justicia. Te damos gracias por tu infinita misericordia y por tu capacidad de transformar corazones endurecidos y vidas perdidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir según tu voluntad, para que podamos ser instrumentos de tu paz y amor en este mundo. Que el ejemplo de Jesucristo nos inspire a buscar la justicia, a amar la misericordia y a andar humildemente contigo. Perdónanos, Padre, por los momentos en que hemos fallado y nos hemos apartado de tus caminos. Renueva en nosotros un espíritu de arrepentimiento sincero y una fe inquebrantable. Que el recuerdo del sacrificio de tu Hijo nos motive a vivir vidas que te glorifiquen e inspiren a otros a buscarte. Guíanos, Señor, por los caminos de la rectitud, para que podamos ser testigos de tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Espero que hayas disfrutado del video. Si este contenido fue valioso para usted, le pido que me apoye con su suscripción para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Compártelo con personas conocidas, hazle un me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Esto ayuda a llegar a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.